Amigos, ahora sí, bienvenidos. Creo que ya me están escuchando, ya estamos redoblando esfuerzos. Pues la tecnología, ya saben qué pasa, a veces combina y no. Pues bueno, estoy con Mario Retana, como les decía, fundador y director, consultor de Administrarte. Ustedes ya conocen a Mario, ya se los presenté una y otra vez. Él es fundador de esta empresa, pero forma parte también del consejo de administración de 20 empresas del sector manufacturero, bueno, de distintos sectores, arquitectura, desarrollo de productos digitales, todos en varias áreas, es reconocido. Ahora sí te escucho. ¿Cómo estamos, mi estimado Mario? ¿Cómo estamos, mi estimado Miguel? Ya sabes, la tecnología también tiene sus asegúnes y restricciones, pero encantado de estar aquí hablando de negociación. Sí, vamos a hablar hoy, queridos amigos, con la importancia de la negociación en una empresa creativa. ¿Creen que es importante saber negociar? Quiero saludar, creo que ya estaban varias personas conectadas, yo los vi hace rato, espero que se vuelvan a conectar. Bueno, gracias Ave Estudio de Comunicación, vía también a otras personas que estaban por ahí. La pregunta es para ustedes inicial, ¿es importante la negociación? ¿Para qué? Y también contigo, Mario, ¿por qué es importante este tema de la negociación? Sí, Miguel, te decía hace rato que tú eres co-creador de este tema, porque me preguntabas hace un tiempo que si era labor de la persona que estaba fundando una empresa creativa que ya era consolidada o que estaba en su transformación hacia el crecimiento, si era verdaderamente el director el que debería de estar negociando. Yo te respondí inmediatamente que sí. Después entré en un debate conmigo mismo por averiguar si era la mejor respuesta y lo planteo desde este punto de vista, ¿no? En Jumper, que es el método para exterminar proyectos malditos y zombies, que nosotros en la consultora pues estamos tratando de promover a través de mi libro, determinamos que hay un factor importantísimo en el hecho de que el poder negocie con el poder. Eso quiere decir que la negociación no se debe de delegar a otra persona del área comercial. Si bien es cierto, nosotros también en Administrarte pensamos que no debe de haber un área comercial o los esfuerzos por crear áreas comerciales específicamente en las áreas de manufactura han sido nulos. Esta es una labor que definitivamente dentro del área de los assets intangibles se tiene que quedar de manos del poder, y este poder tendría que ser nuestro fundador, nuestro director general. Estas son prácticas que nosotros hemos reconocido como acertadas, y si bien es cierto, ha habido quienes pueden estar diciendo, pues sería mejor que una persona que esté avesada en el arte de negociación pues pueda ir directamente con el negociador del otro lado. Pues como tú sabes, pues no es así, nosotros no lo creemos que sea así. Definitivamente es donde vemos que hay un gran vacío en estas empresas. Estamos hablando del 4% del Producto Interno Bruto, de tal manera que 4% del Producto Interno Bruto que gesta una parte de proyectos B2B, vamos a pensar que este 4% del Producto Interno Bruto sea la mitad, sea el 60%, por ahí oscile la cantidad de personas, y con estas personas que estén integradas a las cadenas productivas, pues es una muy buena cantidad de personas, desde 600,000 a 900,000 personas que están trabajando en esta industria de manufactura, de proyectos que se requieren de creatividad que se requiere por proyectos. Entonces, decimos básicamente la propuesta es la siguiente: sí, definitivamente el director debe de estar él haciéndose cargo, es una labor que no se delega, y entonces nos damos cuenta que en el trabajo directivo de las empresas creativas pues hay un vacío enorme, tanto que viene posiblemente de nuestra plataforma de educación, como de cualquier persona que se haya dedicado a dar enseñanza a este sector tan particular y tan sui generis, que no hay directamente la creación de un programa de capacitación para negociadores de intangibles, porque una cosa es estar negociando los tangibles y otra cosa es negociando los intangibles. Es tan profunda la raíz que hay con el hecho de vender y negociar, de obtener información
y de intercambiar valor en este proceso, que sin duda lo hace un tema interesantísimo. Pero vayamos al tema central, Miguel, y es aquí donde parto después de esta breve introducción. 5 puntos importantes para que las empresas o para que los empresarios, ya sea de una empresa consolidada, que les va a resonar mucho todas estas ideas en la cabeza, tanto a personas que ya estén consolidando un negocio como empresas que estén en este camino del crecimiento. Definitivamente sí lo tiene que hacer el poder, pero vayamos a los 5 puntos. Sí, y si me permites también un poquito leer aquí a Abel Cornejo Hernández. Mi querido Abel de LinkedIn dice: en mi experiencia como director general coincido con esta visión, y nos manda saludos. Mi estimado Abel, también esperamos tenerte por aquí para que colabores con nosotros y escuchemos parte de tu visión. Y a ver, déjame ver si entendí nada más, Mario. Tú dices que el director general es el que debe ser el experto, es el que debe negociar. ¿Es correcto? No tanto estas áreas. Ok. Es correcto. Y adicionalmente con la idea que te decía que co-creabas, Miguel, era la idea de que también sale a relucir el hecho de que muchas de estas empresas, estoy hablando del Producto Interno Bruto de 4%, le dedican mucho esfuerzo a consolidar departamentos comerciales. Entonces, estos departamentos comerciales, en nuestra experiencia, son ideas fallidas, son experimentos que le pueden llevar a un despacho, a una agencia, a un laboratorio, pues básicamente como 3 o 4 años de prueba y error, resultando que al final del día pues no existe una posibilidad para que se consoliden. Muy bien, está interesante este punto. Pues arranquémonos, si te parece bien, con estos 5 puntos para saber cómo negociar, tener clara la importancia de la negociación. Adelante. Claro que sí. Mira, el punto número 1, y aquí voy a hablar una especie de formulita que evidentemente pues viene en el libro. El primer factor es el tiempo, y el tiempo de la negociación de estos proyectos por encargo en Mentefactura, pues tiene que ser antes de que inicie el proyecto, y entonces estamos hablando de las áreas comerciales. Entonces decimos que las áreas comerciales no tienen cabida en estas empresas, pero lo que sí tiene cabida en estas empresas son procesos comerciales que siempre van de la mano del director general, del grupo de gerentes con más tiempo y evidentemente más capacitados para hacer el proceso comercial. ¿Por qué el tiempo es determinante? Porque el proyecto inicia antes que el proyecto empiece. Eso quiere decir que cuando estamos sentándonos en una inocente plática de 2 personas en una cafetería, antes en una cafetería, ahora vía a distancia, vías todas estas plataformas que conocemos, en esa inocente plática es donde se filtran las restricciones, y son las que tendríamos que negociar. Entonces, el punto número 1, creo yo, que es negociar en el tiempo y reconocer que estas primeras interacciones con los clientes, con estas personas que nos requieren los proyectos, son fundamentales, y es por eso que no tendrían las empresas que hacen proyectos por encargo que mandar a algún emisario, mandar a una persona comercial, porque sin duda es un proceso fundamental para reunir información que va a ser fundamental en la fase de negociación. Segundo, el peso de las restricciones. Como tú estás viendo, todo en la vida real son restricciones, y las restricciones son escasez. ¿Escasez de qué? Como lo vimos en nuestro vívido ejemplo hace unos segundos, restricciones son escasez de posibilidades que dan un entorno para crear negocios, y en esos negocios crear utilidad. En la metodología tenemos 14 restricciones. De estas 14 restricciones, 14 han sido reconocidas en el mundo de Mentefactura, que son factores que hacen que se pare el proyecto o que se queme demasiado esfuerzo en el mismo. Entonces, bajo la metodología de Jumper, lo que hacemos es tomar estas 14 restricciones. Como te voy a poner un ejemplo de una restricción: presupuesto. Esta es una restricción que todo el mundo tenemos. Otra restricción puede ser si lo estamos haciendo para el gobierno o para un predominante en la economía, ¿no? Sabemos que hay predominantes en el terreno de telecomunicaciones, en el terreno de tecnología, y si estamos ante un predominante, ese predominante no tiene la capacidad, no tiene la disposición más bien
de ir adelante en el proyecto. Y eso es una restricción para cualquier despacho, agencia, laboratorio, despacho, área creativa que se dedique a administrar ese proyecto. Entonces, este peso de las restricciones va a ser permanente, siempre van a estar apareciendo como fantasmas, como aves de mal agüero, se van a presentar. El poder de la negociación es otro factor. Digamos que tenemos uno, el tiempo, el peso de las restricciones, el 2. El 3 sería el poder de negociación. El poder de negociación es lo que tenemos en estas empresas tan sui generis, que definitivamente están llenas de comunicólogos, que están llenas de diseñadores industriales, arquitectos, y este peso de la negociación es una influencia que tienen estas empresas en el ejercicio de la negociación. Si ese poder de negociación, si esta influencia en nuestros clientes es fundamental y es grande, nosotros tenemos un mejor ejercicio. Como ves, el poder de negociación es un factor humanístico, es un factor político de influir en las otras personas a través de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Nuestra capacidad de lograr engagement a través como muchas de las personas que nos van a estar escuchando, que todo el mundo está tratando de conseguir este factor de veracidad en lo que hace, ¿no? Y pues vivimos una crisis de liderazgo ayer, como veías en el debate de los Estados Unidos, pues se veía que claramente se evidenciaba, y no se diga del primer debate. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Por eso el efecto del poder de negociación tiene tanto efecto en el liderazgo, tanto efecto en el que las ideas viven en las ideas fuertes, ¿no? Entonces, este es el tercer punto. Dame un poquito de espacio, mi estimado Mario, está muy bueno lo que me estás diciendo, pero para saludar, oye, veo gente que está no solo en Facebook, veo gente que está en Periscope. ¿Quién anda por ahí? Si nos pueden, aunque sea, pongan el número 1 para saber que estamos por aquí en los mensajes, como acostumbramos. Y también veo que hay personas, bueno, en Facebook, YouTube, en LinkedIn también. ¿Quiénes nos están viendo? Nada más pónganme el número 1, ya aparece su mensaje. Con eso los saludamos nada más. Oigan, si alguno de estas personas que nos está viendo en Facebook, Periscope, ¿quién más? LinkedIn, por favor, díganme si comparten esta transmisión con el número 5 y se los agradezco. Hola, hola. Creo que vamos a estar... Sí, ¿me escuchas, Mario? ¿Me estás escuchando, Mario? Creo que estamos perdiendo, bueno, la conexión con Mario. Mario, no sé si me escuchas, pero bueno, creo que hay varios temas importantes. ¿No me escuchas, Mario? Hola, hola. Bueno. Yo sí lo escucho. No sé si... déjenme ver qué esté pasando. Creo que... Hola, Mario. Yo creo que él nos está perdiendo un poquito el audio, pero bueno, les decía, compartan esta transmisión. Yo no te escucho ahora, Miguel. Gracias, mi estimado... ¿Quién está? Julieta Vargas. Qué madrugadores. Oye, sí, nos paramos. Es que queremos aprender a negociar y pues Mario nos está ayudando, mi querida Julieta. Gracias, Josefina, gracias por saludar a Mario, Abel Cornejo desde LinkedIn. Creo que ya lo estamos escuchando también bien. No sé si me escuchas. Bueno, estamos platicando algunas preguntas que tengo, tal vez, Mario, y algunas preguntas que me gustaría retomar sobre estos puntos que nos das. Es en número 1, tú nos dices... que bueno, debe ser el director general. Número 1 dice, la negociación en el tiempo, luego el peso de las restricciones y luego el poder de la negociación. Estoy en estos 3 puntos que me parecen importantes, pero yo te diría un poquito más abundando en las restricciones, Mario. Es estas restricciones, o sea, tú nos estás planteando la negociación desde que inicia un proyecto, o sea, cuando te sientas con un cliente o cuando te sientas con un socio. Creo que hay varios tipos de negociaciones. ¿De cuáles tú nos estás hablando? O englobas tal vez todas, no sé cuál sería tu punto de vista. Mira, particularmente creo que la idea sería, si nos vamos al segmento de la audiencia que tenga una empresa de producción de mentefactura, es decir, que trabaje con ideas, y estas ideas sean entregadas en forma de diseño, en forma de intangibles,
Yo creo que aquí es donde tenemos que dividir, pero también este es el área en el cual pues yo tengo capacidad para decir, pero también, como se darán cuenta las personas que nos están favoreciendo con su audiencia y con su tiempo, sirve desde mi óptica para cualquier persona. Entonces, nosotros hemos hecho pues un trabajo interesante, porque cuando tú sabes que cuando las personas que se reúnen, o no me dejarán mentir aquellas empresas que se han reunido con empresarios coreanos, con empresarios japoneses, con empresarios chinos, con gente de Oriente, pues tradicionalmente los latinos llegamos a improvisar, pero cuando tú te reúnes a negociar con empresas culturalmente de otro tipo, pues ellos ya nos llevan ventaja, porque ellos ya hicieron su tarea, ahora sí que se metieron a hacer un trabajo de anticipación. Entonces, si bien es cierto que el tiempo es un factor fundamental para la negociación y existe una preparación previa para el mismo, en las empresas de proyectos tenemos este mismo tiempo cuando somos convocados a un proyecto, pero los empresarios creemos que el proyecto va a empezar cuando se empieza el trabajo, digámoslo, de diseño, de mentefactura, de trazar cosas, de hacer ideas, y es falso, porque en la mentefactura cualquier intercambio de información está creando el producto. Entonces, el factor aquí sería entenderlo como un ejercicio de anticipación, y en este ejercicio de anticipación estar atentos. Entonces, coincido contigo cuando dices que el tiempo es fundamental, y la dinámica de la información que vamos a tener para llegar con ella o sin ella al mismo periodo de la negociación, ahí se generó. Por eso tendríamos que entender un cordón umbilical entre el proceso de las primeras interacciones con nuestros clientes, para anticiparnos y quedarnos muy, pues digamos, con las orejas muy paradas y con los sentidos muy abiertos, para que toda esa capacidad que nosotros tenemos para inferir, pero adicionalmente para cuestionar y hacer preguntas importantes, se pueda dar. Entonces, aquí no llegamos en un terreno a solamente a tomar dictado, sino a co-crear. A mí me gusta mucho este concepto porque ahora pues es más importante que nunca la creación a cuatro manos, ¿no? Dos del cliente y dos de nosotros, en el entendido de que hay tanto vacío en el trabajo de las soluciones cognitivas y soluciones a través de del pensamiento. Básicamente, que estamos dejando para al final lo más importante, que es resolver los problemas. Entonces, no propiamente el diseño, no propiamente la innovación, trabajan solas y no reconocen, tú lo sabes, con un buen diagnóstico, una problemática, ¿no? Pues primero se tiene que diagnosticar. Y de ahí nace el tema de que vayamos a cuestionar en 14 momentos, que son las restricciones, pues la dinámica, para llegar muy bien armados al tema de con el poder de negociación inferir, ¿no? Muy bien, pues si quieres, en un momento más regresamos, abundamos en estas 14 restricciones, pero nos quedamos en el tercer punto, el poder de la negociación, y vamos con el cuarto, ¿es correcto? Sí, porque, mira, Miguel, yo voy a pedir ahora que nuestro auditorio y las personas que estén interesados en ver esto, porque al final es un holograma, y este holograma tiene muchas competencias y muchas capacidades, porque vive en el tiempo y en Internet no hay tiempo presente, ¿no? Sino que nos pueden oír en el próximo mes y se les va a hacer todavía vigente el tema. Entonces, lo que les pido es de que ahora imaginen un plano cartesiano como esto que nos enseñaban en las primarias, que era de X y Y, y lo que sucede con el peso de las restricciones es que inmediatamente inicia el proyecto, inmediatamente empieza a subir, vámonos para arriba, ¿no? Entonces empieza a hacer una curva hacia arriba, que es el peso de las restricciones, y por otro lado, nuestro poder de negociación, que empieza muy alto, empieza a bajar. Entonces viene para abajo y empieza a verse como hay un punto de equilibrio, ¿no?
donde se cruza el peso de las restricciones y el poder de la negociación. Entonces, en ese punto es donde empiezan a darse los proyectos malditos y los proyectos zombies. Como tú sabes, los proyectos malditos son aquellos que permanecen 3 meses abiertos desde que dijimos que se iban a terminar. Y los proyectos zombies permanecen 6 meses abiertos desde que dijimos que se iban a terminar. Entonces, ahí es donde empiezan a gestarse esos proyectos malditos y zombies, pero no son malos propiamente por esta idea, ¿no? Pop que he generado, sino propiamente porque pierden la riqueza, pierden la capacidad de hacer utilidad a la empresa en un proyecto. Entonces, cuando esto llega a generar el equilibrio, que suben y bajan el poder de negociación, pues empieza a perder la posibilidad de desatorar los proyectos. Y en muchos casos, ni el cliente ni nosotros dentro de la empresa tienen los mínimos incentivos para ir a tener una plática, porque ya sabemos lo que va a pasar, hay un equilibrio. Las personas van a empezar a transferir responsabilidades y nadie quiere estar en esta dinámica. De tal forma que la única manera de desatorar proyectos es nuevamente, ¿no? en un segundo round de negociación, y esta pues ya la llevamos de perder. Por eso es muy importante que las empresas y los empresarios, porque Jumper persigue una dinámica de la negociación basada en equilibrios, es decir, un ganar-ganar. Si tú te das cuenta, Miguel, la mayor cantidad de problemas que tenemos en la sociedad se dan a partir de que no nos podemos poner de acuerdo. Y nuestras capacidades para ponernos de acuerdo, tú lo ves en los ámbitos políticos, ¿no? Que son los ámbitos de liderazgo, pues nos mantienen polarizados. Entonces nuestro liderazgo brilla por la ausencia, pero desde el plano más importante, que es en los planos de los jefes de Estado, hasta en el plano de los microempresarios, pasando por cualquier persona que tenga intereses de estar conviviendo en la sociedad, tendría que estar teniendo capacidades excepcionales de negociación para maximizar y evidentemente no dejar a la otra parte rota, ¿no? No es necesario eso. Me parece que estos tiempos de la negociación dura, como la entendíamos, pues ya pasó a la prehistoria, y los que no entendamos, o los que no entiendan, pues van a tener que hacer muchos esfuerzos para sacar adelante a sus empresas en una economía cada vez más trastocada, cada vez que convoca más capacidades, porque adicionalmente pues los temas de tecnología se vuelven cada vez más competitivos y cada vez más rápidos. Entonces el proceso de la negociación se hace indispensable. Pues padrísimo, es una pregunta interesantísima. De entrada, pues tiene que ver con los condimentos que hemos hablado: tiempo, peso de restricciones y poder de negociación. Evidentemente la negociación está permanente todo el tiempo. Eso quiere decir que estos 3 elementos, cuatro elementos, incluyendo la utilidad, que es la capacidad para generar utilidades, se está dando de una manera onírica todo el tiempo. Es decir, que todo el tiempo están conviviendo oníricamente estos 4 aspectos. Y la mejor negociación es la que siempre se está dando, porque si tú agarras el elemento de poder de negociación, es un elemento de liderazgo que nos hace todo el tiempo estar tratando de aportar cosas positivas, es decir, generar valor para nuestro cliente. Y si nosotros, como lo vemos en en este mundo digitalizado, ¿no? Que hablamos tanto de transformación digital, evidentemente hay que hacer las cosas bien. Hay que hacer las cosas bien, hay que generar valor para nuestros clientes, porque fundamentalmente ahí está el poder de negociación, porque ahí vive el liderazgo. ¿Eso qué quiero decir? Aterrizándolo, ¿no? Porque pues, no queremos que la gente se vaya con dudas. Lo que quiero decir es básicamente hacer nuestro trabajo. No nos vendamos espejitos. Es decir, si nosotros somos expertos en hacer branding o hacer arquitectura, evidentemente cubrir las promesas que nosotros hacemos por principio de cuentas, ¿no? Si nosotros podemos rebasar las expectativas del cliente, yo creo que hay un tiempo para hacer este rebase de las expectativas del cliente,
Por eso nosotros en la consultora vamos con este calendario de edades generacionales de los 30 a los 40 años. Nosotros vemos el periodo más productivo de un emprendedor. Pero ya cuando llegó a los 40 años y vas en su segundo momento, de los 40 a los 50, que es un terreno de madurez, pues ahí ya no estamos con la capacidad de establecer pues estas enormes cantidad de horas o enorme cantidad de recursos para rebasar las expectativas. Y definitivamente cuando ya estamos en un tercer momento, que es de los 50 a los 60 años, pues ya estamos en un periodo todavía más adelante. Por eso lo más importante es el tiempo. Lo que quiero decir con esto es que todo mundo tenemos la capacidad de generar para qué somos mejores en esta economía. Y definitivamente el proceso de negociación se va a ver gratamente beneficiado si nosotros tenemos una buena planeación estratégica. La planeación estratégica entra y se conecta con lo que nosotros entregamos día a día y evidentemente rebasamos las expectativas del cliente. ¿Por qué digo esto? Porque sé que en algunas personas van a decir, es que tú mismo estás diciendo que los proyectos malditos y los proyectos zombies son una cantidad de horas ilimitada en los proyectos. Y definitivamente las horas son tiempo, y ese tiempo es dinero. Y por eso voy como muy concretamente a resolver la pregunta del auditorio, que diga depende. ¿Depende de qué? Depende de cuántos años estés en el mercado. Si tú eres una empresa de estas primeras de 30 a 40 años del emprendedor, o el emprendedor va de 40 a 50 años o de 50 a 60 años, y si va bien en estos 30 años de productividad que nosotros reconocemos como uno de los factores indispensables para saber cómo entrar a negociar y cómo entrar a rebasar expectativas del cliente, pues lo tenemos que tener siempre en consideración, ¿no? Entonces, definitivamente es hacer el trabajo de tener una buena imagen allá afuera, de tener reconocimientos. Yo creo que esto es uno de los factores que en arquitectura, por ejemplo, y he hablado mucho de producto digital, ahora me meto en arquitectura, muchos de los clientes en arquitectura tienen tienen premios que los han estado avalando o que los avalan, y esto es muy importante para el poder de negociación. Recientemente empieza la temporada de premios en arquitectura y en estos momentos nuestros clientes están ganando premios en Europa, premios en Londres, y entonces esto es un excelente aval para el poder de negociación, ya sea un premio, ya sea una entrevista, ya sea otro factor que dé endorsement, un buen comentario, por qué no decirlo, en LinkedIn, un poder de influencia en LinkedIn, también son factores de negociación, y esto lo consume nuestro cliente indudablemente. Entonces, por eso es muy interesante que la gente esté participando vía LinkedIn, porque definitivamente es una red social que me parece que para los negocios y para las personas de negocios es formidable, porque hay la posibilidad de que alguien te dé un endorsement, ¿no? Y eso también es poder de negociación. Muy bien, pues también saludos a Ernesto Estrada. Ya nos faltan poquitos minutos, menos de 10 minutos para terminar. Nos faltan todavía un punto más, ¿verdad, Mario? ¿O cuántos más? Sí, el quinto, ¿verdad? El quinto es la utilidad, ¿no? Muy bien. Y definitivamente yo... Ahí, dame un segundito, Ernesto Estrada, que nos saluda desde Guadalajara, también en LinkedIn. Muchas gracias, un fuerte abrazo. ¿Hay alguien más que nos esté acompañando, que aparte nos haya ayudado a compartir esta transmisión? Gracias a la gente que veo en Facebook, que veo en YouTube, que veo en LinkedIn. Muchas gracias por estar. Pónganos por favor su nombre y si compartieron el número 5, y yo se los agradezco, como Josefina Julieta Vargas. ¿Cómo estamos, mi querido Martín Sánchez Tinoco, experto en relaciones públicas? ¿Cómo estamos, amiga? Pati Ornelas, ¿cómo estamos, querida Pati? Te mando un abrazote. Gracias a quienes están comentando. ¿Ya no hay nadie más? ¿O hay alguien más? Esperamos sus comentarios. Y adelante, Mario Retana, de Administrarte, con el quinto punto para saber cómo negociar en una empresa creativa. Sí, el quinto punto, y haciendo un resumen brevemente, estamos hablando del 1, que es el que el poder negocia con el poder, y luego ya entramos en esta pequeña formulita. El 2, el tiempo. El 3 sería el peso de las restricciones. El 4, el poder de negociación. Y 5, vamos por la utilidad, ¿no? Entonces, la utilidad es forzosamente por la que racionalmente todo mundo, siendo empresario, pues trabaja. No somos ONGs. Muchas veces hago el chiste colectivo.
que las personas que trabajan con nosotros dicen esto, ¿no? Ponle el punto .com a tu URL, no le pongas el .org, porque muchas veces los empresarios de las empresas creativas, valga la redundancia, se dan a la tarea de trabajar muchísimo por los proyectos, y evidentemente pues aquí nosotros en Administrarte los calificamos como .org. Entonces quítenle el .org a su empresa y pónganle el .com. No tiene nada de malo, también es culturalmente un tema que nosotros en la creatividad tenemos, que vemos ganar dinero como algo malo. No, yo lo respeto mucho, pero no tiene nada de malo ganar dinero, y eso es un tema interesantísimo que hay, porque hay personas que resultan de un pensamiento recalcitrante al ver que en la creatividad no se puede ganar dinero, ¿no? Entonces, y aquí también abro el debate, pero fundamentalmente lo tenemos en Administrarte muy claro, y somos difusores de esta cultura empresarial. Por eso lo digo con mucho cariño y mucho respeto. Hay que quitarnos el punto .org, y pues se trata de utilidades, y las utilidades, como todo el mundo lo sabe, no es tan fácil generarlas, y menos en proyectos, porque la información está cambiando todo el tiempo a lo largo del mismo. Entonces el tema fundamental de la utilidad parece un reto, pero también parece una caricia, y muchas veces nosotros en las empresas no sabemos cómo lo generamos. Alguien de la audiencia decía, oye, ¿y los márgenes de utilidad? Me parece interesantísimo que hagan esta pregunta. ¿Cuáles son los márgenes de utilidad que se manejan en las industrias que hacemos intangibles? Bueno, pues el margen de utilidad te puedo decir que puede ser hasta del 200%. Estos márgenes pues no los tiene la manufactura, no los tiene el sector servicios. Nosotros los tenemos en el área creativa, pero hay que tenerlos muy cuidados los centros de costo, porque si no se tienen cuidados los centros de costo, pues puede ser un desparradero y una cosa terriblemente mal llevada, ¿no? La utilidad es fundamentalmente el espacio que se queda entre, y vuelvo a mi gráfica, yo sé que voy a sonar de flojera por los tecnicismos, pero pues no hay otra, ¿no? O sea, yo sí utilizo digamos que para traer a la mesa los temas técnicos que hoy en día están tan señalados, pero los temas técnicos, la ciencia es la ciencia, ¿no? Entonces el tema de las matemáticas es fundamental, que es otro gran estigma de los creativos. Bueno, pues la diferencia que queda entre el peso de las restricciones, que es una curva, y el poder de la negociación es la utilidad. Entonces, entre más esté separados el peso de las restricciones del poder de negociación, se hace más grande el área de la utilidad, y esto es fundamental para que las empresas vean que sí está íntimamente ligado al reconocer las restricciones y al evidenciarlas antes en el tiempo, y también a poder tener e influir en la persona que está con nosotros de manera positiva, no a través de sesgos ni con un negociador duro, que esta utilidad se vaya haciendo más grande. Ahora, existen dos posibilidades para hacer utilidad, que la gente diría, oye, ¿y la puedo hacer a través de reconocer yo el peso de las restricciones porque yo soy muy mal negociador? Sí se puede hacer. Si tú eres muy buen anticipador, puedes hacer utilidad sin necesidad de tocar la negociación. Ahora, evidentemente me dirán las personas que tienen personalidades más sofisticadas en este terreno de la empresa creativa, oye, ¿y cómo yo puedo hacer utilidad? Yo sí tengo competencias para no tenerle miedo a una plática de interacción intensa en el tema de la negociación. Bueno, pues si tú no tienes capacidad para hacer buenas preguntas en los tiempos donde empieza el proyecto, y tienes capacidades y competencias para la negociación, pues también puedes ser utilidades en cuestión del proyecto. Pero ahora el tema es maximizar, y el tema de maximizar es, pues queremos... Bueno, se nos fue el tema de maximizar, te nos fuiste por ahí el audio, mi estimado Mario. Yo creo que podemos retomar en un momento más, vamos a tomarlo. Mientras, mi querida Elia Ríos, ¿cómo estamos? Ya te leo, gracias por estar aquí. Bueno, nos está
dando Mario Retana el último punto para saber cómo negociar en una empresa creativa. Gracias también, bueno, ya había saludado a Ernesto Estrada. ¿Quién más anda por ahí en lo que estamos viendo este quinto y último punto de cómo negociar, la importancia de la negociación en una empresa creativa? Por favor, si ustedes, amigos, Elia, Ernesto, Cristian, por ejemplo, Abel desde LinkedIn, tienen un tema así interesante, también les invito para que por favor me contacten, podamos juntos los ambos, pues desarrollar este tema y platicarlo aquí también en este podcast, en Ideas de Negocios, igual en un foro. Por favor, contáctenme, oigan, y si están por ahí, pónganme el número 1. Y ahora sí, ya regresamos con el audio. Entonces me decías, Mario, en este tema de la negociación. Sí, el tema sería sacar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tanto ser muy buenos anticipando y también ser muy buenos en el otro área que es negociando. Fundamentalmente nuestro punto de hoy se llama negociación y poderosamente te digo que la negociación tiene un primo hermano que se llama capacidad de anticiparnos haciendo muy buenas preguntas y haciendo muy buenos levantamientos de información con nuestro interlocutor, y es más, llegar preparados a esa entrevista. Pero además de esa entrevista, de estas primeras interacciones, saber que nosotros también somos un dispositivo, una mente que puede hacer muy buenas preguntas, y eso no va a estar mal visto, ¿no? Nosotros también en el área creativa, y aquí ya he tocado varias partes, pero ahora voy con los ingenieros, y los ingenieros determinaremos que hay muchísimas personas introvertidas en el mundo de la ingeniería que dicen, bueno, pues yo no soy un gran negociador y a mí sí me funciona esto de hacer preguntas porque yo soy un curioso natural. Entonces, en estas áreas ingenieriles hay un primo hermano de la negociación que se llama capacidad de anticipación. Entonces, esta capacidad de anticipación nos daría la posibilidad para que esta habilidad blanda, que es un ejercicio de interlocución, también se fundamentara de la información. Y como lo comentaba, y con esto cierro la idea general, hay otras culturas y culturas de negocios en Asia que ellos, si llegamos a negociar con ellos sí nos tienen bien escaneados, y definitivamente pues no podríamos negociar tan eficazmente como lo hacen ellos, porque nosotros en México gozamos de esta cultura de la improvisación, que es muy buena y sirve para muchas cosas, pero no para la negociación. Entonces, si llegáramos a negociar con estas personas de negocio del otro lado del mundo, o con una empresa que tuviera esta filosofía muy clara, pues llegaríamos y cada vez minimizaríamos nuestra posibilidad de hacer buenos terrenos para los negocios. Muy bien, creo que interesante estos 5 puntos que nos planteas. Mario, en un minuto más permíteme hacer gracias. María de los Ángeles, que nos está dando muchos likes en Facebook. Bendecido día, dice, para todos, buenos días. Gracias, mi querida María de los Ángeles, un abrazo. Pues vamos a cerrar este tema. Mario, ¿cuáles son estos bloqueos? Tú los llamas el peso de las restricciones. Tenemos un minutito, ¿me los podrías un poco enlistar y saber pues cómo influyen estas restricciones en una negociación? Sí, mira, el peso de las restricciones yo las he dividido en 3, porque son 14. Entonces, hay unas restricciones que son económicas, que las voy a poner del color verde, otras que las voy a poner como restricciones negras, que serían las de los interlocutores, y las voy a poner en naranja porque son las de los insumos indispensables. Entonces, las primeras de estas 14, 6 se van a ir al territorio de las económicas, 6 se van a ir para el territorio de los interlocutores, y solamente me parece que quedarían hay 5 o un poquito menos. Aquí estoy pensando rápido, por eso no me hagan mucho caso. Luego les subo alguna información te lo comparto, Miguel, para que lo hagas llegar directo, y perfecto, lo tengamos con información directa. Y también hay un sistema de iconos bastante interesante. Entonces, la primera restricción en el terreno económico sería el que el proyecto no genere utilidad, o estar tomando un proyecto de un
cliente que no genera utilidad con el proyecto. Es una gran restricción. Si nosotros estamos participando en un proyecto que no genera riqueza para el cliente, pues lo va a dejar en una última prioridad. El segundo sería la información que nosotros tengamos a terreno económica de ese proyecto. El tercero sería el presupuesto. Si nosotros pudiéramos tener el presupuesto, sería sensacional. Y básicamente con esto terminaría la negociación, porque la negociación se basa en conseguir el número de la persona que está enfrente, ¿no? El cuarto sería que tuviéramos un interlocutor que estuviera interesado por desarrollar este proyecto. Se llama interlocutor interesado. El quinto tendría que ser forzosamente, si estamos enfrente del gobierno, si nosotros estuviéramos tratando de hacer un proyecto con el gobierno o tratáramos de hacer un proyecto con un predominante de la economía, pues aquí tenemos todas las de PRR. Estos son 5 restricciones que tienen que ver con el terreno económico. Luego vamos a los interlocutores, y estas las marco de negro. Si tenemos contacto con el interlocutor con poder, si tenemos contacto con un organigrama grande en el consejo de ese proyecto, imagínate Dos Bocas, imagínate el proyecto del Tren Maya, serían cosas interesantísimas, porque el consejo de las personas que toman decisiones en este proyecto son vastísimas. Por supuesto, el proyecto se volverá proyecto maldito zombie. Si tenemos a una persona que es líder de ese proyecto del lado del cliente, ese sería el tercero. El cuarto, si nosotros nos llevó un patrocinador comercial, es decir, si alguien nos está patrocinando la entrada. Y el quinto sería si también hay otros participantes como yo que van a ser proveedores. Entonces estos son otros 5 del área de los interlocutores. Y ya termino con los que tienen que ver, que me parece que van a ser 5, 5 y 4, que es correcto. Y los 4 serían los insumos indispensables, que es diagnóstico correcto. Seguimos teniendo que ser buenos diagnosticadores cuando somos hombres de negocio, mujeres de negocio, gente de negocio. Evidentemente no quiero dejar a nadie y no quiero sonar políticamente incorrecto, pero cuando somos personas que están haciendo negocio, vamos a tener que tener un diagnóstico correcto. Evidentemente saber que tenemos el tiempo y que el tiempo no es una restricción, saber que tenemos los recursos indispensables para hacer esto, como es fotografías, textos, permisos. Si estuviéramos hablando de arquitectura, pues que no estamos construyendo en un suelo que no se puede construir. Si estuviéramos hablando de marketing digital, que tenemos los accesos, las URLs, los servidores abiertos. Si estuviéramos hablando de diseño gráfico, que tenemos la posibilidad de tener acceso a los bancos de datos, a las tipografías, a los brand books, a los court guidelines, etcétera, ¿no? Entonces, en todos lados se puede dar una restricción que a veces nuestro cliente no funciona como un facilitador y es una necesidad de nosotros mismos negociar. Entonces, así se formula esta dinámica para negociar que se llama Jumper. Al final del día, lo que hacemos con estas 14 restricciones que están muy claras ya, les decimos, bueno, pues ahora, listo, vete a negociar. Para cada restricción a un trampoline, diseña tú tu propio trampoline, que esa básicamente sería una cláusula escritita, no tiene que ser un contrato y no tenemos que sonar demasiado sofisticados para arrancar con una trampoline, con una clausulita bastante clara y bastante bien redactada que remueva esa restricción. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, amigos. Gracias a todos por estar aquí. Veo que están en Facebook, LinkedIn, YouTube. Gracias, mis estimados. Esperamos estar generando contenido de calidad para ustedes y sobre todo Mario Retana, fundador y director de Administrarte. Un gustazo como siempre tenerte aquí en Ideas de Negocios, mi estimado Mario. Esperamos tenerte pronto. Claro que sí, el gusto es mío y muchas gracias a la gente por su interés. Y te voy a mandar ese PowerPoint, PDF, para que lo podamos compartir con la gente que se pueda quedar interesada. Y yo, por querer sonar tan elocuente, pues hubiera dicho algo que no es correcto. No, hombre, un abrazo, gracias. Amigos, pues estos fueron los 5 puntos para saber cómo negociar desde una empresa creativa. Estamos en Ideas de Negocios, el podcast. Y bueno, tuvieron a Mario Retana. Gracias, Mario, que tengan buen jueves a todos. También buen jueves a ti, Mario. Un abrazo. Un abrazo, buen jueves, mi estimado Miguel. Bye bye. Cuídense.